Noticias Caracol, edición central. Buenas noches. La noticia del día es la decisión de Estados Unidos de sancionar por primera vez en la historia a un jefe de Estado colombiano en ejercicio. El Departamento del Tesoro incluyó al presidente Petro en la lista Clinton. Según la Casa Blanca, tiene responsabilidad en el incremento de producción de cocaína y le ha dado beneficios a los traficantes. Juan Camilo Merlano, ¿qué significa entrar a la lista Clinton? Andreina, es una lista en la que normalmente se incluyen a criminales o individuos que tenga sospecha de que se han involucrado en actos delictivos como por ejemplo narcotráfico, corrupción, lavado de activos, entre otros. Y fundamentalmente lo que hace es bloquear los activos que tenga en los Estados Unidos, cuentas bancarias, propiedades, bloqueo de transacciones aquí en Estados Unidos o en cualquier cuenta, por ejemplo, que esté bajo jurisdicción de los Estados Unidos. Así como también puede propiciar el bloqueo de cuentas en otros bancos, en otros países que lo vean así necesario por cuenta del intercambio o de transacciones entre bancos internacionales. Pero además bloquea, por ejemplo, a ciudadanos de los Estados Unidos y empresas estadounidenses de realizar transacciones con esas personas incluidas allí en esa lista. En el caso del presidente Gustavo Petro, los argumentos del Departamento del Tesoro, en efecto, es que permitió la explosión de la cocaína, de la producción a niveles récord, también que le dio beneficios a grupos narcoterroristas, pero en la exposición de motivos, si se quiere, del Departamento del Tesoro también establece otros hechos durante el gobierno del presidente Petro, como por ejemplo que haber revelado información sensible y clasificada hizo que Colombia saliera del grupo Egmont en años pasados. También menciona incluso lo que han sido posiciones del presidente Gustavo Petro diciendo que el whisky es peor que la cocaína, una droga que está clasificada como de alto riesgo para los Estados Unidos. Y otro punto que también hay que tener en cuenta, el Departamento de Estado oficializó hoy el recorte, la suspensión de recursos para nuestro país a través de un comunicado acompañado de estas sanciones del Departamento del Tesoro, pero también enviando el mensaje de que esto no es una medida en contra de las instituciones en Colombia, sino en contra del presidente y sus políticas desastrosas. Gustavo Petro, exguerrillero elegido presidente en 2022, quien ha brindado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de paz total y que ha llevado la producción de cocaína a niveles récord. Esa es la justificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incluir por primera vez a un presidente colombiano en la lista Clinton, junto a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleramos el tráfico de drogas en nuestro país. Así figura el registro recién abierto del presidente Petro en la plataforma de la OFAC. Para cada nombre hay una justificación. A Nicolás Petro lo señalan de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito, también de haber reconocido recibir dinero sucio para la campaña de su padre. A Benedetti lo señalan de estar involucrado en financiación irregular de la campaña de Petro. Y sobre Verónica Alcocer solo hay una referencia. Fue nombrada inconstitucionalmente por Gustavo Petro para servir como embajadora en misión especial. Un tribunal colombiano anuló posteriormente el nombramiento al determinar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana. Pero en medio de esta nueva medida contra el presidente colombiano, el Departamento de Estado, en cabeza de Marco Rubio, hizo una claridad. Mantenemos firme nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, al sector judicial y a los funcionarios departamentales y municipales, y seguiremos colaborando con ellos en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. La decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo. El senador Bernie Moreno ya había anticipado inicios de esta semana las acciones. De hecho, él buscaba la inclusión de muchos más nombres. Tras la decisión, Moreno citó un trino del presidente Gustavo Petro donde se quejaba de la sanción, escribiendo simplemente la abreviación FAFO, que se traduce como ponte a joder y vas a ver. Esta determinación del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos se dio en vísperas de una movilización que convocó el presidente Gustavo Petro hoy en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Desde allí, ante los miles de seguidores y con su gabinete entero acompañándolo, respondió a la sanción de Estados Unidos. Ese tipo de actitudes no son más,
sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy me están sacando, o más bien metiéndome en la lista de OFAC, como la llaman, porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia en el mismo territorio colombiano e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y cuántos colombianos y colombianas. Si lo volviera a saber, lo volvería a decir, porque la CIA cometió un crimen en Colombia que la ley colombiana no permite. Recordemos que esta crisis comenzó a agravarse tras una serie de trinos del presidente Gustavo Petro el día sábado acusando a los Estados Unidos de haber cometido un asesinato de un colombiano en territorio colombiano, en aguas colombianas, por cuenta de los bombardeos en el Mar Caribe, y criticando esa ofensiva del presidente Donald Trump, que se está ampliando de manera gigantesca, masiva, con ese despliegue militar allí en el Mar Caribe. En las últimas horas se ha anunciado por parte del Departamento de Guerra el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford. De hecho, es del todo el grupo de ataque Gerald Ford, que está comprendido no solo por este portaaviones, el más moderno y más poderoso de toda la flota estadounidense, sino también por otra serie de destructores. Estarán allí en el Mar Caribe. Se espera que lleguen en quizás unos 10 días para sumarse a esa campaña militar, a esa ofensiva en contra de los carteles y cerrarle el cerco también a Nicolás Maduro y al cartel de los Soles. No es ni nada más ni nada menos que el portaaviones más poderoso de Estados Unidos y el más grande del mundo. Se trata del USS Gerald Ford, el más avanzado de la Marina estadounidense. Desplaza 100.000 toneladas y mide 337 metros. Puede operar hasta 75 aeronaves y está equipado con 2 reactores nucleares A1B. La misión, luchar contra el tráfico de drogas en América Latina, según anunció el Pentágono, lo que significa un fuerte aumento del poder militar estadounidense en la región. Según el portavoz del Pentágono, el despliegue del grupo de ataque de este portaaviones se produce en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria. Y es que aunque ha habido regularmente presencia de portaaviones para ejercicios de entrenamiento con fuerzas de países vecinos, es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina contra el narcotráfico. Horas antes de este anuncio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó vía X el 10º ataque contra una lancha en el Caribe, que dejó 6 muertos. La imagen se ve distinta a los 9 ataques anteriores. Es porque fue el primero de noche. Un solo misil aparentemente impactó la lancha de 2 motores que no se encontraba en movimiento. Fue en aguas internacionales. La lancha, según el secretario de Guerra, era operada por el Tren de Aragua. Con este ya son 10 bombardeos de embarcaciones, 8 en el Mar Caribe y 2 en el Pacífico, dejando 43 muertos. Cabe destacar, a propósito de las sanciones en contra del presidente Gustavo Petro, de su esposa, de su hijo y del ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron 4 personas incluidas en la lista Clinton. Recordemos que los nombres que se han venido gravitando, que podrían ser sancionados desde inicios de esta semana por iniciativa del senador Bernie Moreno, era una lista mucho más amplia, era por lo menos de unos 35 nombres, o había una revisión de otra lista que tenía alrededor de 20 nombres. En todo caso, según lo que nos han manifestado, que dependerá mucho las acciones a tomar de Estados Unidos a partir de cuál sea la reacción del presidente colombiano y del gobierno colombiano. Andreina.
Juan Camilo, gracias. Y como usted nos contó en su informe, el bloqueo financiero, el congelamiento de bienes y sociedades en Estados Unidos y Colombia son algunas de las consecuencias para quienes son incluidos en la lista Clinton. Varios ex cancilleres y analistas políticos aseguraron que aunque es un daño para la reputación del país, las consecuencias directas son personales. En el momento en que el presidente enfríe la cabeza y que el gobierno enfríe la cabeza, porque escalar la situación o tomar decisiones de represalia lo pueden poner aún en una condición peor. Los efectos sancionatorios y las implicaciones de estar en la lista negra de los Estados Unidos son, por un lado, económicas, al quedar vetado del sistema financiero. Entonces, cualquier banco que tenga el SWIFT o un contacto con los Estados Unidos, que es casi todo el sistema bancario internacional, por lo menos en esta parte del mundo, no puede recibir una cuenta ni un cheque ni tener una relación con una persona que está en esa lista, pagar los servicios, sus transacciones, los colegios, todo se hace a través del sistema financiero. Entonces, cuando usted queda por fuera del sistema financiero, pues o recurre al efectivo o a los testaferros o a los favores de la gente, pero lo afecta muchísimo. Congela muchas de las propiedades y cualquiera de las ahorros y cualquier cosa que puedan tener las personas ¿verdad? Mencionadas en la lista, y personas que estén haciendo negocios con ellos también son sancionados. Dicen ex cancilleres que aunque aún pueden venir más sanciones, el mensaje es político por el manejo de la paz total. El gobierno norteamericano conoce muy bien la situación de Colombia. Tengo la impresión que el gobierno de los Estados Unidos resolvió personalizar las acciones contra Colombia y no adoptar una medida de carácter general que pudiera perjudicar a toda la comunidad colombiana. Sin embargo, internacionalistas aseguran que tener a un presidente de la República en la lista Clinton es un riesgo reputacional para el país y que la medida deja ver que Estados Unidos siempre tuvo sus ojos puestos en el presidente Petro y su círculo cercano. El seguimiento que le han hecho a todos y cada uno de los hechos y de los escándalos que ha tenido el gobierno Petro. Por ejemplo, en el comunicado se menciona el caso del ministro Benedetti y ahí se menciona pues la famosa llamada, los famosos mensajes que fueron filtrados en donde él amenazaba con decir de dónde habían salido los recursos en el caso de la campaña, y en el caso del hijo de Nicolás Petro también se habla de su participación y de los casos en los que está involucrado. Los efectos de esta sanción incluyen también detenciones en aeropuertos para doble revisión en inmigración y aduanas estadounidenses, además de ser incluidos en las listas no-fly de las aerolíneas americanas. A las 7:17 nos conectamos con Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ahí en el informe veíamos, se esbozaban algunas de las posibles causas de la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano a esta lista, la lista Clinton. Pero para usted, ¿qué lo produjo? Andreina, un saludo a usted y a todos los televidentes. Lo produce, pues, una serie de medidas que venía anunciando el gobierno de los Estados Unidos y que está enfocada hacia Gustavo Petro y no hacia la República de Colombia. Hay que hacer esas dos diferencias. Y esto lo que se evidencia es que los Estados Unidos estaba hablando muy en serio cuando tenía pues esta disputa tan fuerte con el presidente de la República de Colombia, que en este caso es Gustavo Petro. Pero repito, hay que separarlos. Yo creo que esto podría en un momento dado expandirse, porque llama la atención que sea al presidente, a su círculo familiar y también a colaboradores del gobierno, pero sobre todo cercanos al señor Gustavo Petro Urrego. Andreina. Pedro, si algo caracteriza a estos dos líderes es la impredecibilidad de Donald Trump, y por el lado del inquilino de la Casa de Nariño también hay, digamos, no es la prudencia, digamos, su característica mayor. Ya lo veíamos en la Plaza de Bolívar, no bajando el tono, sino más bien manteniéndose y subiendo el tono. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cree usted que ya se alejó el fantasma de los aranceles que está por ahí gravitando? No, yo creo que esas amenazas del presidente Trump también quieren mandar un mensaje
de diferenciar a Gustavo Petro de la República de Colombia. Y yo no creo o no veo las intenciones de golpear a la República de Colombia, sino de tener, digamos, unos mensajes muy fuertes a Gustavo Petro. Y en eso, Andreina, que usted dice, de la forma acalorada de cada uno de los presidentes, yo les recuerdo el episodio de enero, cuando unos aviones que venían con ciudadanos deportados de los Estados Unidos hacia Colombia, con ciudadanos colombianos, pues se provocó una crisis. Pero en ese momento había un manejo en la Cancillería por parte del exministro Luis Gilberto Murillo que ayudó a bajarle la temperatura. Y yo en esto quiero decirle que veo un vacío por parte de la gestión de la Cancillería de Colombia en esta oportunidad para tratar de bajarle la temperatura. Y ese vacío, dejarlo en manos exclusivamente de Gustavo Petro, a quien el presidente Trump le tiene, digamos, unas medidas muy fuertes, pues no ha permitido que se baje la temperatura, sino al contrario, Andreina. Tanto es el vacío que la canciller ni siquiera tiene visa para viajar a los Estados Unidos, lo cual es gravísimo. Pedro, es el primer presidente, el presidente Petro, en ser incluido en esta lista. ¿Qué implica para el país tener un presidente en ejercicio allí? Pues mire, yo oí al presidente decir ahora en la Plaza de Bolívar que él no tenía ni $1 en Estados Unidos. No, es que el problema no es ese. El problema no es que él tenga $1. El problema es que hay una serie de mensajes que tiene en este momento los Estados Unidos en materia de no cumplimiento de las tareas que se ha comprometido el gobierno de Colombia para luchar contra el narcotráfico y que el presidente, según ellos, Gustavo Petro, no está cumpliendo. Y eso tiene pues una serie de bloqueos en todas las operaciones financieras que vaya a hacer el presidente, el ciudadano Gustavo Petro, su familia y un ministro de Estado en este momento. Andreina, es muy complejo. Mire, yo oí a alguien que decía hace un momento las implicaciones que tiene. Yo le voy a decir algo que en un comentario que tenía hoy con alguien bastante conocedor de los temas de seguridad y financiero. Hoy pueden bloquearle la cuenta a Gustavo Petro y el sueldo que le paga la presidencia, de pronto no pueden pagárselo en la cuenta que él tenía para recibir ese salario, Andreina. Pedro, ¿y qué nos espera en este tiempo que le queda al presidente Gustavo Petro, además de cara a unas elecciones, con esto que acaba de suceder? Pues mire, Colombia no es un país antinorteamericano, Andreina. Ahí se equivocan las personas que creen que esto va a exacerbar los ánimos del país. No, el presidente se queda con un discurso que ha venido manteniendo, entre otras cosas, en mi opinión, con mucho desatino, sobre todo el que hizo en las calles de Nueva York arengando contra el comandante en jefe de las tropas norteamericanas, que en esta ocasión es Donald Trump. Me parece que ese tipo de cosas no va a tener un efecto en la ampliación de la cauda electoral del presidente. Lo que va a tener es un arrinconamiento de un discurso del sector de los seguidores del presidente Petro y, por supuesto, del otro lado, de las personas que mayoritariamente hoy no están con el presidente Gustavo Petro, pues pueden perfectamente comenzar a delinear una salida. Y por último, Andreina, yo creo que Donald Trump ya está pensando en el siguiente gobierno y no en los estertores de Gustavo Petro en este gobierno que termina en 9 meses. Pedro Viveros, muchas gracias por su tiempo acá con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Andreina, gracias y un saludo. Y el presidente de la Corte Constitucional se refirió a la tensa situación que enfrenta nuestro país con Estados Unidos. Luisa Fernández, ¿qué dijo el magistrado en Barranquilla? Andreina, muy buenas noches. Se refirió no solo a esas tensiones externas, así las calificó, y a el fantasma que usted hablaba ahorita de las medidas arancelarias que se pueden tomar debido a esas tensiones diplomáticas, sino también a cómo ese tipo de tensiones genera más polarización social interna, es decir, más polarización desde aquí, desde Colombia. La gran preocupación del presidente de esta Corte es que en medio de todo eso se agudice, se vuelva aún más grande, más problemática, y por eso hizo un llamado a la unión. Esta fue su presentación aquí en el Congreso de Camacol. Frente a los retos que enfrenta Colombia, frente a las tensiones externas y los cambios políticos internos que generan un ambiente de incertidumbre para la economía, que mira con cautela las medidas anunciadas arancelarias o puestas en marcha en otras latitudes, las elecciones presidenciales de la región, incluida Colombia, y el déficit fiscal que enfrenta el gasto público, todo ello
aunado a la polarización social que presiona a las instituciones y que cuestiona la legitimidad del derecho e inclusive promueve discursos populistas, repito, obligan a que todos, en consecuencia, nos unamos para garantizar que tendremos un futuro absolutamente mejor. Mire, fuera de cámara hablamos con él y uno de sus mensajes fue que espera que se restablezcan de una manera fuerte esas relaciones diplomáticas con el país vecino o en medio de las tensiones externas que se están dando, pero también que las instituciones colombianas sigan resistiendo a la crisis que se vive en este momento. Una crisis así catalogada social, política y espera que la democracia pues resista a eso. Es lo que dijo el presidente de este alto tribunal. Eso desde la justicia. Luisa, gracias. Y tenemos más reacciones, porque tras la decisión del gobierno Trump, uno de los primeros gremios en reaccionar fue Asobancaria. ¿Qué dice su comunicado, Laura Rojas? Andreina, buenas noches. Mire, el comunicado dice lo siguiente: el sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos deberán desvincular a el presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: si en este caso tienen unos créditos, los afectados deben pagar sí o sí estos créditos. En el caso de las cuentas de ahorro, se le devuelve a los clientes pues este dinero. Y también hay que tener en cuenta que en este caso lo pueden recurrir a un juez para que no los desvincule del sistema financiero. En este caso, si los afectados tienen una sola cuenta, pues hay que revisar si sí los pueden sacar. O la otro camino que puede ocurrir en este caso es que sean vinculados a un banco público. Lo que conocimos es que ya uno de los bancos con presencia en el país ya comenzó ese proceso de sacarlo de su sistema financiero. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.858 pesos con 63 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los 65 dólares con 94 centavos por barril. El café bajó y su precio de referencia para mañana será de 2.974.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Y en otras noticias del día, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, renunció hoy a su cargo. En la carta enviada al presidente Petro también lanzó dardos al expresidente Uribe Vélez, al procurador y a algunos de sus compañeros de gabinete. Esta carta marcó el punto final de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, después de 4 meses al frente de la cartera. Según la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, la razón principal para su renuncia irrevocable fue la absolución que el Tribunal de Bogotá otorgó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Montealegre calificó como un criminal de guerra y corrupto. Montealegre fungía como víctima en el caso y señaló que retomará el ejercicio de sus derechos para impedir que haya impunidad. En ese sentido, anunció que acudirá a tribunales internacionales. Pero la carta no solo habla de la razón de su retiro. Al final le hace una advertencia al presidente Gustavo Petro. Le dice que se cuide mucho porque en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Pero también se refirió a Gregorio El Hash Pacheco, procurador general. Lo llamó funcionario oscuro, que pertenece a la clase política más corrupta de Colombia y aliado del abogado de la mafia. Montealegre y El Hash mantienen una disputa que inició cuando el Ministerio Público abrió una investigación contra el entonces ministro por la supuesta participación indebida en política, lo que generó la molestia de Montealegre. Así lo expresó el pasado 14 de octubre. Formularé denuncia penal contra el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, con ocasión de una entrevista que di a la revista Semana. En ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, hice un análisis de algunos temas de la vida política nacional. Por esa entrevista, el señor procurador me inició una investigación disciplinaria. Durante su paso por el gobierno Petro, Montealegre también tuvo varios choques con el ministro del Interior, Armando Benedetti. El primero quedó registrado en el chat grupal de ministros, donde Montealegre se mostró indignado por una declaración de Benedetti criticando al gabinete, aunque luego zanjaron sus diferencias. En su más reciente aparición, desde Shanghái, el ministro Montealegre anunció un borrador de un proyecto de ley para una Asamblea Nacional Constituyente.
Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la salida de su tercer ministro de Justicia, ni se conoce quién llegaría a ocupar este cargo. En un mega operativo realizado en las últimas horas en 8 departamentos del país, la Fiscalía, apoyada por el Ejército, decomisó varios bienes al ELN, avaluados en $1 billón. Hasta lingotes de oro fueron decomisados en la operación. Lujosas fincas como estas, camionetas de alta gama, cajas fuertes llenas de billetes de $100 y hasta lingotes de oro avaluados en 32.000 millones de pesos hacían parte del imperio económico que asegura la Fiscalía estaba al servicio del ELN. Identificándose que esta organización ha logrado blanquear la suma aproximadamente de 885.000 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, los investigados utilizaban establecimientos de comercio y corresponsales bancarios para mover grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, un mecanismo conocido como lavado hormiga, con el que se evadían los controles financieros y se daba apariencia de legalidad a los recursos. Que se tenían establecimientos de comercio funcionando en el sector de las telecomunicaciones en importantes centros comerciales de nuestra capital. El resultado fue posible tras varios allanamientos simultáneos, en donde fueron capturadas 8 personas señaladas de ser parte de la red financiera al servicio del grupo armado. Entonces, a partir del momento, usted se encuentra capturada. Uno de los capturados ostentaba una vida de éxito empresarial. Bajo esa fachada, según la Fiscalía, estos delincuentes compraban franquicias de empresas reconocidas para a través de ellas lavar dinero para el ELN y hasta celebrar contratos con el Estado. Canalizándolos a través de sus productos financieros y también utilizando para ello una empresa fachada de su titularidad relacionada con presuntas actividades de ingeniería y contratación estatal. En los operativos también fueron encontradas varias cartas que, según los investigadores, eran intercambios entre los capturados y los cabecillas del ELN. Allí, los comandantes del grupo ilegal agradecían los aportes económicos producto del lavado de dinero, que servían como motor de guerra para la organización. Es de resaltar que se trata de una investigación sin precedentes en la Fiscalía General de la Nación. De las 8 capturas, 2 se realizaron en Argentina. La Fiscalía, a través del Gobierno Nacional, gestionará su extradición para que respondan en Colombia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El expresidente Juan Manuel Santos y el ex negociador de paz Humberto de la Calle advirtieron ante la Corte Constitucional que el acuerdo con las extintas FARC está en riesgo. Según ellos, la JEP estaría cambiando las reglas del juego en los procesos contra los mandos medios. La inconformidad surge porque, según los demandantes, en una sentencia interpretativa de la JEP se contempla que los mandos medios de las FARC, que fueron excluidos como máximos responsables, no tendrían su situación definida, ya que se podría revisar su situación. Esto, para el expresidente Juan Manuel Santos y el exnegociador Humberto de la Calle, tiene un impacto negativo en el acuerdo de las FARC. Así lo expresaron en una audiencia pública ante la Corte Constitucional. Cuando un Estado abre la puerta a reinterpretar o desconocer compromisos centrales de un acuerdo de paz, rompe la credibilidad del compromiso y debilita los incentivos para cumplirlo. Eso eleva el riesgo de recaída en la violencia, desalienta la cooperación de los excombatientes y erosiona la confianza de las víctimas y también de la sociedad. Lo que no nos parece bien de la JEP es que personas que no son seleccionadas como máximos responsables, que entonces entran a un régimen de condicionalidades y la verdad, les reabran el caso cuando ya la sala competente dijo usted no es máximo responsable. Yo, para que nos entendamos, me parece que es como una especie de repechaje, como si le reabrieran el caso.
Eso es muy grave. Ante la Corte Constitucional, el máximo responsable de las antiguas FARC, Timo León Jiménez, dijo que no es viable cambiar las reglas de juego. Porque estoy muy preocupado y lo he expresado incluso en reuniones con varios magistrados de la JEP. El mensaje político que se ha mandado a la base de los firmantes es muy negativo con esto que viene pasando. Incluso yo escuchando la intervención del magistrado, y me disculpa, y ojalá no hayan firmantes escuchándolo, que va a generar esa misma incertidumbre. Tras esta declaración de las partes, la Corte Constitucional estudiará si hay o no un cambio de lo pactado en el acuerdo con las FARC. El general William Rincón asumió como nuevo director de la policía. Anunció que la seguridad ciudadana será su prioridad y para eso reincorporará a las filas a varios generales retirados. En el campo de paradas de la Escuela General Santander, sur de Bogotá, el general retirado William Rincón asumió el mando de la Dirección Nacional de la Policía. Pido permiso para su autorización de tomar el mando de nuestra Policía Nacional de los colombianos. Conmovido, recordó un momento personal, la pérdida de su hijo. Hoy quiero hablarles desde el corazón. No solo lo hago como director general, sino como padre y ser humano. Permítame dejar a un lado los protocolos para referirme con la mayor humildad a una fatalidad que marcó mi vida para siempre, el homicidio de mi hijo Juan Felipe Rincón Morales. No hay palabras que describan ese dolor, ni consuelo que lo apague. La verdad es una herida silenciosa que late como una campana rota en mi corazón. Durante su discurso hizo un duro anuncio contra la corrupción. No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la policía. Después de la emotiva ceremonia, el general Rincón explicó por qué en el marco de su gestión va a reintegrar a varios oficiales y suboficiales a la institución. Señores generales, para fortalecer esa cúpula que tanto la necesita, vienen unos nombres de oficiales superiores, estoy hablando de mayores, tenientes coroneles, de coroneles, por supuesto también nuestros mandos ejecutivos, es decir, personas que han salido por voluntad propia o quizás incluso porque se han retirado, porque han perdido la confianza o la fe. Advirtió que las labores de inteligencia no serán utilizadas con fines personales o políticos. Algunas tareas que son misionales de nuestra inteligencia deben de continuar tal como se formaron con sus objetivos, pero no tomar otros tipos de tareas que son diferentes a las que le corresponde a una unidad tan importante para el país. ¿Va a cambiar de pronto la parte de inteligencia a los oficiales, a los directivos de inteligencia? No, los vamos a fortalecer académicamente, los vamos a fortalecer. El oficial que hoy reemplaza al saliente director Carlos Fernando Triana aseguró que la institución está preparada para acompañar las jornadas electorales que se aproximan. 7:37, mucha atención porque fue capturada en Bogotá la octava persona presuntamente vinculada al crimen de Miguel Uribe Turbay. Tatiana Sanabria, usted tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se trata de Jorman David Mora Silva, alias El Caleño. Este hombre de 25 años, nacido en Ginebra, Valle del Cauca, es señalado por la Fiscalía de ser ese que presuntamente ayuda a conseguir el menor de edad que dispara contra Miguel Uribe Turbay. Posee antecedentes judiciales por porte y tráfico de estupefacientes y hurto a personas. Se espera que en las próximas horas sea imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir e instrumentalización de menores. A esto se suma también la información dada por la Fiscalía hace pocos minutos, en donde denuncia que uno de los fiscales que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay recibió amenazas de muerte. Tatiana, gracias por la información. Y en Manizales asaltaron un carro de valores. Los delincuentes aprovecharon que los guardas recargaban un cajero automático y se llevaron el vehículo. Todo empezó en esta calle donde cerca de las 8:40 de la noche de este jueves, uniformados de la empresa de valores descendieron del vehículo para surtir estos cajeros de dinero y al dejar el carro encendido, los delincuentes aprovecharon, se subieron en él y huyeron. Momentos después, las autoridades recibieron una denuncia a través de la línea 123, donde la comunidad los alertaba sobre el lugar donde estaba el vehículo buscado, asegurando que este lo habían incendiado en un costado.
El vehículo de valores fue hallado en un parqueadero ubicado en la calle 27 entre carreras 20 con 21 de la capital de Caldas, donde los delincuentes lo abandonaron y emprendieron su huida. Realizada la verificación del automotor, se observa que la puerta trasera del vehículo había sido violentada, al parecer con soplete. De inmediato las autoridades activaron dispositivos de seguridad en toda la ciudad y al hallar el automotor se dieron cuenta que la caja fuerte estaba dentro del mismo. Este vehículo al interior del mismo presenta una caja fuerte, en la cual fue encontrada la mayoría del dinero recaudado. Actualmente es materia de investigación el determinar el monto total hurtado, el cual se encontraba fuera de esta caja de seguridad. Hasta el momento no se da con el paradero de los responsables ni se establecen las verdaderas causas de los hechos. 5 familias viven en carpas en una calle en Girardot, Cundinamarca. Fueron evacuados tras el colapso de sus viviendas cerca de un puente hace 12 años y nadie les ha dado solución. Mejor que suba. Las recientes lluvias afectaron una vivienda del barrio Santa Elena ubicado en Girardot, Cundinamarca, en donde vivían 4 familias, por lo que las personas tuvieron que evacuar. Y esperando una solución por parte de la alcaldía. En este momento no tenemos nada pues para buscar solución por nosotros. Estamos en la calle. Dormimos en la calle con los niños. Son niños pequeños. Necesitamos que nos ayuden. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Elena pide apoyo al gobierno municipal para estas familias que están durmiendo en carpas. Nuestro barrio tiene un aula múltiple, antigua bodega del ferrocarril, pero me parece inhumano llevar a estas familias allí cuando no tenemos ningún servicio, ni de agua, ni de luz, ni tampoco tenemos baños para que ellos puedan vivir ahí. El alcalde del municipio anunció medidas. Vamos a proferir un acto de urgencia manifiesta y declaratoria de calamidad pública, con el fin de iniciar el proceso contractual de este puente que lleva más de 15 años en un total abandono. 6 casas abajo también están en riesgo. Las 13 familias afectadas esperan ayuda inmediata y un lugar digno donde vivir. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia logró la liberación de un grupo de 17 colombianos presos en Venezuela. Les contamos cómo fue el operativo y el emotivo encuentro con sus familiares en Cúcuta. Con ansiedad, llanto y celulares en mano, varias familias esperaban en el puente internacional Atanasio Girardot la llegada de los 17 colombianos liberados en Venezuela. La emoción se desbordó cuando el vehículo de Migración Colombia se detuvo. Uno de los liberados se lanzó del carro para fundirse en un abrazo con su familia tras meses de incertidumbre. Entre las personas que retornaban estaba el abogado Iván Colmenares. El proceso ha sido un poco, tormentoso, pero aquí estamos otra vez con mi familia. Algunos narran que estuvieron en condiciones deplorables. ¿Cómo eran los días allá? Horribles. Comes dentro de una letrina que es un baño, no hay tazas, el olor a fétido es constante, excremento, es duro. La hija de una de las liberadas contó su calvario. No tengo palabras de cómo describirlo porque creo que es algo que llevan 10 meses esperando y al verlos fue muy doloroso, pero también una alegría impresionante porque sabemos que ya los vamos a tener de nuevo aquí en la casa. Pero no todo es felicidad. Aún hay colombianos detenidos en Venezuela. Recordarle al señor Petro que no solamente fueron los de hoy, que hay muchos más, que sigue intercediendo ante el gobierno venezolano. Por ahora, la esperanza es que en menos de 8 días se produzcan nuevas liberaciones. Buenas noches, momento del código. Todo está listo para la consulta del Pacto Histórico este domingo. Carolina Corcho e Iván Cepeda hicieron sus respectivos cierres de campaña. Cepeda en la costa caribe, 2 grandes eventos en Montería y Valledupar. Carolina Corcho hizo su evento el jueves en Bogotá y estuvo hoy recorriendo Corabastos. Hasta el mismo presidente Petro confirmó que va a votar en la mesa 1 en el Colegio Distrital Marco Antonio Carreño en Puente Aranda. Sea cual sea el resultado del domingo, este tendrá
enormes efectos políticos. Los cálculos optimistas en el pacto histórico hace unas semanas apuntaban a que podrían sacar hasta 3 millones de votos, pero hoy los cálculos son distintos. Cercanos al proceso, tanto en la registraduría, en el CNE y el mismo pacto histórico, aseguran que el resultado puede ser de 1 millón o 1,5 millones de votantes, una asistencia a las urnas muy similar a la de este domingo pasado cuando se eligieron los consejeros de juventud. ¿Qué significado tendrían estas cifras? El petrismo se está midiendo y este sin lugar a dudas será el primer termómetro de la capacidad de convocatoria en las urnas de cara al 2026. Esto encendería alarmas y obligaría al partido de gobierno a replantear su estrategia política, porque sea cual sea el candidato que gane el domingo, si esta votación es muy baja, no llegaría con fuerza a la consulta interpartidista de marzo. Si es que puede participar, porque recuerden que aún no sabemos si la consulta es partidista o interpartidista. Estamos a 1 mes y 4 días de que se conozca el candidato oficial del Centro Democrático y adivinen, los precandidatos aún no logran ponerse de acuerdo sobre la firma encuestadora que va a realizar este sondeo. María Fernanda Cabal ha insistido en que lo hagan con la reconocida firma Atlas Intel Internacional, pero a Miguel Uribe Londoño le suena más la idea de que sea no una sino varias encuestadoras y que se incluya alguna nacional. Lo cierto es que no hay acuerdo en esto ni en la idea inicial de depurar la lista de 5 a 3 aspirantes para que los 2 que están por fuera aspiren tranquilos al Senado. Para muchos esos 2 serían los senadores Andrés Guerra y Paola Holguín, que mantienen su candidatura, pues nos cuentan desde el mismo Centro Democrático que han optado por hacer la depuración tras bambalinas y hay acuerdo para darle la cabeza de lista a la Cámara por Antioquia a Andrés Guerra. El tema no es de mucho agrado de Guerra, teniendo en cuenta que hoy es senador. Aquí el punto de fondo es que el ambiente entre los precandidatos no ha sido el mejor y al expresidente Uribe le ha tocado intervenir varias veces para poner orden, para que se aceptara a Miguel Uribe Londoño como precandidato tras el asesinato de su hijo Miguel, para que anunciaran la encuesta y parece que ahora también para definir cuál será la firma encuestadora. Y cierro con la valla ubicada en la autopista norte con calle 94 de Bogotá, con la que David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán hacen una invitación aparentemente abierta a los demás precandidatos a sumarse a esta alianza para ir juntos a la consulta de marzo. Si se fijan bien, la invitación no es tan abierta porque los espacios en blanco tienen siluetas. Un mensaje indirecto, más bien directo, a 3 precandidatos. Hicimos la tarea de buscar las fotos de las siluetas y encajan a la perfección con Juan Daniel Oviedo, la segunda corresponde al profesor Sergio Fajardo y la tercera es esta imagen de Juan Carlos Pinzón, hoy más cercano a la derecha que al centro. El mensaje se envió, pero aún no hay respuesta de los hombres de las 3 siluetas. Vamos a ver. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz fin de semana. Y con usted, María Camila, terminamos las noticias, pero quédese con nosotros. A continuación, Perspectiva Mundial. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.